Pablo, ¿quién era? Parte 3. Pablo usó indebidamente pasajes de la Biblia hebrea, fuera de su contexto original, para el beneficio de su teología personal. Todos los textos bíblicos que vamos a usar, no los vamos a leer en voz alta. Te los presentamos escritos y tú los puedes leer en tu traducción favorita. Haremos una pausa para darte el tiempo para tu lectura. Alternativamente, puedes parar el video y tomar tu tiempo para leerlos. Solo hablaremos en voz alta la explicación de cada comparación. Explicación: Habacuc está hablando del fin de una era o sistema en su tiempo o cerca de su tiempo y explica que, aunque se retrase, sin lugar a dudas ocurrirá. La persona justa de la época, al seguir esperando en Dios y el cumplimiento de ese prometido fin, vivirá por su fe en ello. Esta escritura de Habacuc no tiene nada que ver con la fe en la sangre de Jesús. Explicación: la palabra simiente en el idioma hebreo, sera, es tanto singular como plural. El contexto determina si se está usando como singular o como plural. En el caso de Génesis y la promesa a Abraham, era hacerlo una gran nación. Dios le promete que por medio de esa nación, compuesta de muchos individuos, toda la humanidad sería bendecida. El caso, además, es que la misma promesa fue repetida tanto a Isaac como a Jacob. La bendición prometida para toda la humanidad vendría por medio de la nación, es decir, los descendientes de Abraham. Pablo manipula el texto explicando que esa promesa solo se refiere a un solo individuo, Jesús. Además, adelante en el versículo 29 Pablo se contradice respecto al singular y al plural al decir: y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Explicación: en el texto de Deuteronomio se muestra con claridad un interés en el bienestar de los animales. Esa es la razón única para esa ley. Se le debía permitir al animal comer mientras trabajaba. La forma en que Pablo presenta ese texto, da a entender que no había interés en el bienestar de los animales. Dice que esa escritura no es para beneficio del animal, sino que esa ley está ahí para justificar que él podía recibir contribuciones de sus conversos. Explicación: en la primera carta a los Corintios Pablo está hablando de transmitir de persona a persona. En contraste, en Gálatas dice no haber aprendido nada de ningún otro hombre. Sin importar de qué estaba hablando Pablo en estos textos, queda claro que se está contradiciendo a sí mismo.
Tanto la carta a los Corintios como la carta a los Gálatas son reconocidas por los doctos y expertos como cartas genuinas de Pablo. En una carta dice que el credo oral sobre Jesús lo recibió, o le fue transmitido por cristianos anteriores a él. Por otro lado, en la carta a los Gálatas dice que lo que predica no lo recibió de hombre alguno. Es posible que Pablo estuviera hablando de dos cosas diferentes, si alguien desea verlo así. Sin embargo, el Evangelio sobre Jesús debe incluir todo lo relacionado con Jesús, incluyendo que murió por nuestros pecados. ¿Inspirado por Dios, o confundido por su estado mental? Con respeto, lo dejamos para tu determinación. Explicación: si los resucitados, según Jesús, serán como los ángeles, ¿qué clase de ángeles serán los impíos que recibirán también la resurrección? Estas opiniones parecen estar en contradicción y en desacuerdo. En realidad, la resurrección no es una doctrina unificada y completamente clara. Es confusa y especulativa. Pablo contradice a Jesús respecto a diferentes enseñanzas. En otra ocasión Jesús afirmó que la justificación, la vida eterna y el reino se recibirían solo debido a haber ayudado a los necesitados. Jesús ni siquiera hace mención ni de su sacrificio ni de su sangre como requisito. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron. Estuve en prisión, y me visitaron. Mateo 25 versículos 34 al 40. Los evangelios dicen que Jesús primero se apareció a ciertas mujeres. Pablo dice que se apareció primero a Pedro. Los escritos de Pablo anteceden a los evangelios. Pregúntate, ¿quién relata la veracidad de los sucesos? ¿Pablo ni siquiera se digna mencionar a las mujeres en su relato?
Pablo se equivocó en sus predicciones respecto a la presencia del Señor. 1 los Tesalonicenses 4:15 les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Explicación: Pablo creía que el regreso ocurriría durante su vida. Pensaba estar vivo cuando ocurriera. Pablo ordena, en la carta dirigida a los romanos, la comunidad cristiana que fue establecida en Roma, a someterse al gobierno romano de su día, pues asegura en esa carta que ese gobierno ha sido establecido por Dios mismo. Nota: al leer las Escrituras siempre se debe considerar a quienes se dirigían los escritos. ¿A qué comunidad se dirigía cada escrito? Por ejemplo, al escribirle a los romanos, Pablo, lógicamente, solo tenía en mente a esas personas en particular. Pensar que Pablo, al escribirle a los romanos, también tenía en mente a personas que vivirían 2000 años más tarde, es una falacia. Pablo ni siquiera podía imaginar que lo que estaba escribiendo llegaría a ser parte de lo que hoy llamamos la Santa Biblia. Romanos 13 versículos 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. Pablo en esos versículos proclama que la sumisión al gobierno romano es obediencia a Dios y que Roma es el propio agente de Dios designado en la tierra. Pablo sitúa la lealtad a Roma, la paz romana y el derecho romano, que él aquí llama ley de Dios, sobre la ley judía o la ley de sus supuestos compatriotas, o sobre cualquier otra ley. ¿Podría esa orden de obedecer a Roma haber sido inspirada por Dios? Imposible. Poco después que Pablo escribió la carta a los romanos, el gobierno de Roma, bajo diferentes emperadores, empezó una serie de persecuciones contra los cristianos. Intermitentemente duraron aproximadamente 2 siglos y miles de cristianos fueron asesinados, decimando a familias enteras. ¿Orden bajo inspiración de un Dios, supuestamente, de amor y de justicia? Difícilmente. Si tu conciencia no puede conciliar el contraste monstruoso entre esa orden de Pablo y los sucesos ocurridos, y concluyes que dicha orden no pudo ser inspirada por Dios, ¿cómo se podría afirmar que los demás escritos de Pablo sí fueron inspirados por Dios? Nota: la primera persecución de cristianos por el gobierno romano fue bajo el emperador Nerón en el año 64 después del gran incendio de Roma. Según algunos historiadores, los cristianos fueron fuertemente perseguidos hacia el final del reinado de Domiciano, 89 a 96. El reinado del emperador Diocleciano, 284 a 305, marcó la última persecución generalizada de los cristianos en el Imperio Romano. Si deseas obtener más información sobre cómo Roma persiguió a los cristianos, te recomendamos el enlace incluido en las notas bajo este video. Hay mucho material adicional que podría ser usado para dar aún más peso a los hechos presentados en esta serie de 3 videos, pero lo ya mostrado creemos que es suficiente para probar los razonamientos expuestos. Después de considerar esta serie de 3 videos relacionados con Pablo, ¿a qué conclusión llegas?